Listo, Lick. Ya se observa la presentación. Gracias, señor Tran. Muy bien, jóvenes, nuestra clase de hoy, nuestra clase número 1 de la distribución normal de probabilidad. Esta es una distribución continua. Continua quiere decir que hay análisis de valores enteros y fraccionarios. Agrupa valores dentro de dos límites. Se basa en el conocimiento de la media aritmética y la desviación estándar para el análisis de un experimento de probabilidad. Características. Tiene, entre otras, las siguientes características. Primero, se representa por medio de una gráfica denominada curva normal, que tiene una forma de campana. Aquí tenemos nuestra gráfica. Parece una campanita, pero más parece una montañita. Característica 2. Los valores normales de probabilidad se agrupan entre dos límites. O sea que la distribución es normal porque fija dos límites. Un límite sub 1 al lado izquierdo, donde inicia la normalidad, donde está esta vertical, y la otra vertical en el límite sub 2. Entonces, eso indica un intervalo que determina la normalidad de la distribución. Por ejemplo, consideramos normales todos los pesos de un producto químico que estén entre 98 y 102 libras. Eso quiere decir que los menores de 98 y los mayores de 102 están fuera de la normalidad, se quedan fuera del análisis y no son normales. Entonces, por eso observan ustedes aquí en la parte inferior de la curva, en la parte izquierda, esta pequeña colita, y en la parte derecha otra colita. Esos valores que están ahí existen, pero se excluyen del análisis. Se consideran no normales. Otra característica. La media aritmética se localiza en el centro de la curva. Entonces, observamos aquí en la curva la mu, que representa a la media de la distribución, a la media aritmética de la distribución, y está en el centro. Ahí se localiza. Valores de la curva. Abajo de la curva hay varios valores. El primero de ellos es el valor de la variable aleatoria X. Estos valores se miden de izquierda a derecha en forma ascendente. Entonces, observamos aquí el 0, 5, 10, 15, 20. Pueden ir de 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, de la forma en que nos convenga, hasta el infinito. Y en el centro vamos a encontrar el valor de la media aritmética. Por debajo de la media aritmética, valores inferiores a ella, y por arriba de la media aritmética, valores superiores, hasta el infinito. Otro valor abajo de la curva es un valor de probabilidad. Estos valores también se miden de izquierda a derecha en forma ascendente. La curva está dividida en dos partes de 0.5 cada una y suman la unidad. Entonces aquí a la izquierda 0.5 y a la derecha otro 0.5. Y los valores empiezan de 0.01, 0.02, 0.03, y en la mitad está exactamente 0.5 y arriba 0.51 hasta llegar al 1. Llegar a la unidad. También otros valores que tenemos bajo la curva son los valores de Z. Se llaman valores estándar. Estos valores se llaman estándar porque se aplica una fórmula de estandarización. Y la estandarización quiere decir que se encuentra un valor adecuado para el uso de la tabla de valores de probabilidad.
Entonces estos valores se miden del centro a la izquierda en forma negativa y del centro a la derecha en forma positiva. Entonces observamos aquí a la izquierda z-1, z-2, z-3 y así se va hacia la izquierda. Hacia la derecha, forma positiva, z igual 1, z igual 2, z igual 3, en adelante. Entonces estos son los valores que hay bajo la curva. Repitámoslos. ¿Qué valores hay bajo la curva? Está primero la media aritmética, que la situamos en el centro. Segundo, están los valores de la variable aleatoria X. Luego, los valores de probabilidad. Y por último, los valores de Z. Esos son los valores que determinan el uso de esta distribución. Y ahora veamos otra característica. Esta distribución utiliza una tabla de valores de probabilidad. Y aquí se las presento. Aquí está esta tabla. Aquí tenemos valores de Z en esta columna vertical. Y aquí tenemos en la horizontal valores de columna. Entonces esto dice columna 00, columna 1, columna 2, columna 3. Y la forma de leer es, por ejemplo, aquí 0.0. Aquí en la primera columna es 0. En la segunda es 0.01, 0.02, 0.03 hasta 0.09. Entonces, en la primera columna nos da el entero y el primer decimal. El segundo decimal nos lo da la columna. Si tenemos 0.1 y sería 0.10, 0.11, 0.12 hasta 0.19. Igual con los demás, ¿verdad? Hasta aquí tenemos 1.0, 1.00, 1.01, 02. Y de forma 2.0 y la tabla llega hasta 3.99. ¿Cómo usamos la tabla? La tabla la vamos a usar de dos formas. Primero, para encontrar valores de probabilidad conociendo Z. Conociendo Z. Entonces, encontramos un Z de 1.05. Entonces nos vamos a la primera columna y determinamos 1.0. Y el segundo decimal nos lo da la columna. En la columna 5 descendemos hasta 1.0 y observamos el valor de probabilidad 0.3531 y lo extraemos. Para Z 1.30 de la misma forma buscamos el 1.3 columna 0. Entonces el valor de probabilidad correspondiente es 0.4032. Eso es para buscar un valor de probabilidad conociendo Z. El otro caso es para encontrar valores de Z conociendo un valor de probabilidad. O sea, es lo contrario. Entonces existen estos casos. Primero, nos dan un valor exacto en la tabla, 0.2967. Entonces, para buscarlo, observamos los primeros dos decimales, 0.29. Y observamos que la primera columna, en la columna del 0, vamos buscando hacia abajo y estos valores van ascendiendo. Observan ustedes, empiezan 0, 0.0, y luego aquí 0.11, luego 0.15, 0.19, 0.22, 0.25, y entonces nosotros nos detenemos en uno antes de que buscamos. Estamos buscando 0.29, entonces nos quedamos en 0.28. Quiere decir que en toda esa fila vamos a buscar el valor
que nos piden. Nos piden punto 29,67. Entonces, observamos 28, 29,10, 29,39 y aquí está. 0.2967. Está exacto. Entonces, observamos cuáles son los valores a los cuales le está haciendo intersección. Está en la columna 3 y está en la fila 0.8. Entonces los unimos. 0.8, columna 3 y se vuelve 0.83. Z es 0.83. Ese es para un caso extraño que esté en la tabla. Y los que generalmente ocurren es que no están en la tabla. Porque no trabajamos con valores de 4 decimales, sino que generalmente trabajamos con 2. ¿Verdad? Cuando damos, por ejemplo, en este caso, el 40%. Entonces los problemas nos dan un porcentaje de 40%. Va a ser extraño que nos den un valor que esté, no es imposible, ¿verdad? Pero no es lo general. Lo general es que nos den un porcentaje con 2 valores, un 40%. Entonces lo pasamos a decimal, punto 40. Y nos vamos a buscar punto 36, punto 38, y ahí nos quiere decir que en esta fila el punto 4032 ya se pasó. Entonces regresamos a punto 38, y quiere decir que en esa fila estará el valor que buscamos. Entonces observamos punto 3944, ya nos vamos acercando, punto 3962, punto 3980, punto 3997 y punto 4015. Entonces, el 3997 se acerca, es el que más se acerca. Y el 4015 se pasó. Entonces, el valor que buscamos de punto 40 está entre estos dos. Entonces, vamos a seleccionar el que más cerca esté del que buscamos. Entonces, 3997 le faltan 3. Mientras que el 4015 se pasó 15. Entonces está más cerca, 3997, y nos quedamos con él. Y vemos que está en la fila 1.2 y columna 8. Entonces es 1.28. Z es 1.20. Encontramos dos valores, ¿verdad? Uno anterior y otro posterior. Elegimos el que más se le acerca. Veamos este otro caso, para el 45%. Lo pasamos a decimal, punto 45. ¿Qué más da? Muy bien, entonces buscamos punto 45. Punto 43, punto 44, en esa fila estará. Entonces buscamos los valores que más se le aproximen. Vean ustedes, punto 4484, punto 4495 y punto 4505. Entre estos dos valores está que buscamos. Lo único es que 4495 le faltan 5 y 4505 se pasó 5. Entonces hay un empate. Cuando ocurren estos empates, seleccionamos el mayor. Entonces está en la columna 5 y en la fila 1.6, 1.65. Aquí, anterior punto 4505, posterior 4505, elegimos el mayor cuando hay un empate. Bien. Dejamos un espacito ahí para que ustedes se relajen, analicen, para luego pasar a la siguiente etapa. La siguiente característica es la fórmula. La fórmula de estandarización para encontrar Z. ¿Cómo encontramos Z? Aquí está la fórmula. Z es igual a X menos mu, dividido
sigma. ¿Se recuerdan ustedes de sigma? Donde Z es la cantidad de valores de desviaciones estándar que nos sirven para ir a la tabla. X es el valor de la variable aleatoria y son los valores que nos pide en la pregunta. Mu, la media poblacional, y este símbolo que se llama sigma, vamos a poner aquí sigma, que es la desviación estándar de la población. Casos. Se aplican 3 casos. 1, para calcular valores de probabilidad. 2, para calcular valores de la variable X. Y 3, para calcular los límites normales de la distribución. Hoy nos vamos a dedicar al caso 1. El próximo jueves para el caso 2 y el caso 3. Muy bien, entonces caso 1. El caso número 1 es para el cálculo de valores de probabilidad. En este caso, vamos a ver problemas en los cuales nos piden una probabilidad. Entonces, esa es la característica para que saber que se trata de este caso. Y siempre que nos pidan una probabilidad, entonces tenemos que estandarizar utilizando esta fórmula. Entonces, el caso número 1 utiliza esta fórmula, la fórmula general, digamos que es la forma clásica de la distribución. Y en este caso, la base es 0.5. A este valor le vamos a sumar o le vamos a restar el valor que nos da la tabla. Entonces, observen ustedes, 0.5 es la base del cálculo en el caso número 1. Nuestra fórmula y veamos nuestro ejemplo. Aquí lo vamos a ingresar a nuestra mente y a nuestro corazón. Rolando Torres es el encargado de una tienda de pinturas. Sabe que el comportamiento de las ventas diarias es aproximadamente normal. Todos los problemas de este tipo va a mencionar comportamiento aproximadamente normal. Tiene una media aritmética de 20 galones y una desviación estándar de 2.5 galones. Entonces, observen ustedes, este tipo de problemas siempre nos va a dar una media aritmética y una desviación estándar. ¿Cuál será la probabilidad de que un nuevo día se vendan? Entonces, aquí está la pregunta clave. ¿Cuál será la probabilidad? La pregunta nos dice, nos piden probabilidad, entonces es el caso 1. Y el caso 1, vamos a utilizar la fórmula de Z. Y aquí tenemos 4 preguntitas. Muy bien. Entonces, resolución. Al igual que en las distribuciones anteriores, las preguntas tienen 2 elementos. Uno que se refiere a la acumulación y el otro que se refiere al valor de la variable. Para resolver este tipo de problemas, hacemos un análisis de la curva y luego aplicamos la fórmula. O lo podemos hacer también al revés, pero tenemos que hacer los 2 pasitos. La pregunta número 1. A lo sumo 4 galones. Entonces, observamos el elemento de acumulación a lo sumo 24. Eso es lo mismo que como máximo. 24. Hacemos el análisis de la curva. Entonces, observen ustedes la curva. Lo primero que hacemos es colocar en el centro nuestra media aritmética. Y nuestra media aritmética es de 20. Luego ubicamos en la curva el valor de X. El valor de X lo da la pregunta. 24. Entonces, 24 es superior a 20. Quiere decir que está arribita. Entonces lo ponemos en cualquier lugar, arribita. Hacemos el trazo de una vertical. Y luego
hacemos un sombreado. Yo aquí el sombreado lo hice con estas líneas horizontales. Y eso representa la acumulación que nos pide la pregunta, a lo sumo. A lo sumo quiere decir una acumulación de 0 hasta 24. Y eso lo indicamos con estas líneas horizontales que parten de 0 hasta 24. Y eso nos da una idea de lo que tenemos que hacer. Observen aquí, lo sombreado representa la probabilidad que se pide. Como se observa, lo sombreado pasa de la mitad, que es 0.5, por lo que indica una suma. Entonces ya con esa idea nos vamos a aplicar nuestra fórmula y vamos a encontrar Z. Aplicamos nuestra fórmula, X es 24, que nos da la pregunta, 20 es la media aritmética que nos da el problema, 2.5 es la desviación estándar que nos da el problema, y entonces tenemos una Z de 1.60. Vamos a la tablita a encontrar el valor de probabilidad para 1.60 y nos da 0.4452. Esto nos lo da la tablita para Z 1.60. Y luego razonamos. Como nos indicó una suma, entonces a 0.5 le sumamos el valor de probabilidad que nos dio la tabla. Y entonces observen ustedes 0.5 más 0.4452 es igual a 0.9452. Y finalizamos con la respuesta. La probabilidad de que se vendan a lo sumo 24 galones es de 0.9452. Pregunta 2. No menos de 23.3 galones. ¿Cuál es la acumulación? No menos de. O sea que no se aceptan menos de 23.3 galones. Análisis de la curva. En el centro está nuestro 20. Ubicamos 23.3, es superior a la media, entonces lo colocamos también arribita. Hacemos el trazo de nuestra línea vertical. Y el sombreado indica lo que pide la pregunta, no menos de. O sea que, observen, sombreamos hacia la derecha. Una colita. Lo sombreado nos indica un extremo de la curva. Para estos casos es una resta. Ahí nos está indicando qué vamos a hacer, qué operación vamos a hacer. Siempre que sombreemos una colita, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, será una resta. Vamos a aplicar nuestra fórmula, encontramos Z, 23.3 que nos da X, 20 que es la media, 2.5 la desviación, y encontramos 1.32. Vamos a la tabla y nos va a dar un valor de probabilidad de 0.4066. Y por lo tanto lo restamos de 0.5. 0.5 menos 0.4066, 0.934. Entonces ese 0.0934 es el valor que representan los sombreados. Y damos nuestra respuesta. La probabilidad de vender no menos de 23.3 galones es de 0.0934. Pregunta 3. Entre 18.2 y 24.4. Entonces, desde aquí, observen ustedes, no hay frase de acumulación. Lo voy a subrayar, es entre.
esta palabra entre excluye a 0.5. Hagamos el análisis de la curva. 18.2 está ligeramente a la izquierda de la media. Y ahí trazamos nuestra vertical. 24.4 es superior, entonces observen, trazamos nuestra vertical a la derecha. Entonces tenemos dos valores. Y como dice la palabra entre, sombreamos en medio. Eso nos indica entre. Por lo tanto, aquí vamos a calcular dos valores de Z. Vamos a aplicar la fórmula dos veces. Una para 18.2 y otra para 24.4. En el primer caso, como 20 es mayor, nos queda un Z negativo. El Z negativo no indica una operación matemática, sino es una indicación. La indicación es de que está en el lado izquierdo de la media aritmética. Y el valor de la tabla se da igual, se busca igual, para 0.72. Y vamos a encontrar una probabilidad de 0.2642. Para una X de 24.4, vamos a encontrar una Z de 1.76 y su valor de probabilidad. Y aquí les puse esta nota poderosa. En los casos de entre, no interviene 0.5. Lo voy a subrayar también. No interviene 0.5. Solamente intervienen los valores de probabilidad, los cuales se suman o se restan según su ubicación. ¿Cuándo se suman? Cuando está uno a la izquierda y otro a la derecha de la media aritmética. ¿Cuándo se restan? Cuando los dos valores están a la derecha o los dos valores están a la izquierda de la media aritmética. Muy bien, entonces en este caso, ¿cómo están los valores? Observen ustedes, uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Entonces se suman. En este caso, se suman. Y los valores de probabilidad los sumamos. La probabilidad de vender entre 18.2 y 24.4 galones es 0.7250. Y finalmente, la pregunta 4. Entre 23.70 y 25.10 galones. Está nuevamente en... Primero, hacemos el análisis de la curva. Observamos que 23.70 y 25.10 son superiores a la media. Eso quiere decir que los dos valores están por arriba de la media. Van a estar en la misma área, en el mismo lado derecho. Y subrayamos o sombreamos en medio. Calculamos los dos valores de Z para 23.70, para 25.10. Encontramos sus valores de probabilidad. Los dos valores están a la derecha, entonces se restan. Por supuesto, ¿verdad? Que al mayor le restamos el menor para que quede positivo. Entonces, la probabilidad nunca va a ser negativa. Y damos la respuesta. La probabilidad de vender entre 23.7 y 25.1 galones es de 0.0480. Muy bien. Perfecto. Facilito como quitarle un dulce al bebé. Dejo un espacio ahí para que ustedes analicen, revisen, para ver si es necesario repasar algo o vamos a la poderosa y nutritiva tarea 21. Está su inspiración. Ríe. Sigue adelante. Licenciado, ¿sería tan amable usted de repetirme el caso la pregunta número 2?
donde restó .5. Muy bien. Le decía no menos D, creo que es. No menos de 23.3. Sí. Muy El no bien. menos, esto lo interpretamos como lo hemos hecho en casos anteriores, que es de X hacia arriba. X hacia arriba, o sea, al infinito, ¿verdad, Lick? Por eso es que restamos .5, como lo hacíamos en Así, otros casos en que restábamos la unidad. correcto. Así es, don Edgar. Así mero. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Es por el tipo de pregunta, ¿verdad? Es por el tipo de pregunta. Te lo he dicho. Gracias. Clic, podemos ver el problema. Sí. Rolando Torres, encargado de una tienda de pinturas, sabe que el comportamiento de las ventas diarias es aproximadamente normal, con una media de 20 galones y una desviación estándar de 2.5. Ahí estamos, Lick, solo queríamos ver los 2.5 galones. Muy bien. Digo una consulta, disculpe la molestia, ¿será que no puedo volver a repetir lo del cuadro? O sea, ¿cómo hizo para sacar todos los cálculos del cuadro? ¿Cuál cuadro? Sí. El cuadro, La tabla. el primer cuadro que estaba explicando, o sea, el cuadro que está en la tabla. Este. Ajá, tablita. exactamente ese. ¿Quiere Así que le es. repita cómo suena? Muy Por bien. favor. Muy bien. Entonces aquí decimos primero la estructura de la tabla. En esta columna, primera columna, están los valores de Z. 0.0, está el entero y el primer decimal. Y el valor de Z, como lo trabajamos con dos decimales, se completa con los valores de la primera fila. Entonces, por ejemplo, aquí para 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, hasta 0.19. La tabla se usa de dos formas. Uno, para valores de probabilidad. En este caso necesitamos conocer Z. Y en este ejemplo tenemos para Z 1.05. Entonces nos vamos a la tabla, buscamos 1.0 y nos vamos a la columna 5 y de ahí descendemos y el valor de probabilidad que hace intersección entre la columna y la fila es la respuesta. Por ejemplo, buscamos para 1.25. Entonces buscamos 1.2, columna 5, punto 3944. Busquemos para 0.48. Entonces 0.4 y nos vamos a la columna 8. Y ese es punto 1844. Ese es para el primer caso donde conocemos Z. El otro caso es para valores de Z conociendo un valor de probabilidad. Entonces, en este caso, este es el caso número 2 que vamos a ver el próximo día de clases. Donde el problema no nos pide probabilidad, sino que nos da un porcentaje. Y ese porcentaje lo vamos a buscar a la tabla. Algunas veces, como este, va a ser exacto. 29.67. ¿Cómo lo buscamos? En la primera columna del 0, los valores de probabilidad van en forma ascendente. Observen ustedes, punto 15, punto 19, punto 22, y nos vamos a detener en uno antes del que nos piden. Punto 29. Entonces, punto 28, quiere decir que en esa fila vamos a buscar. Y aquí está el punto 29.67, está en forma exacta. Ese es el primer caso, cuando está el valor exacto. Entonces miramos entre qué valores hace intersección. Está en la columna 0.3 y en la fila 0.8, entonces los unimos. 0.8 columna 3 se vuelve 0.83. El otro caso es cuando nos da un porcentaje. Decíamos el 40%.
Entonces lo pasamos a punto 40, dividido entre 100, y lo vamos a buscar. Punto 34, punto 36, punto 38. En esta fila va a estar. Y nos vamos buscando. Y generalmente en todos los casos que nos va a tocar, no está. Entonces buscamos el que más se le aproxima y el posterior. Y de esos seleccionamos el que esté más cerca. Entonces buscamos punto 40 y punto 39.97 le faltan 3. Y punto 40.15 se pasó 15. Entonces está más cerca. Punto 39.97 lo seleccionamos. Y miramos que está en la columna 8 y en la fila 1.2. Los unimos y decimos 1.28. 1.28. Y el otro caso es cuando el valor que buscamos, tenemos dos valores, el anterior y el posterior tienen la misma diferencia, como en este caso encontramos 44.95 que le faltan 5 y el posterior por inmediato 45.05 que se pasó 5. Entonces en este caso, cuando hay empates, seleccionamos el mayor. Y Z es 1.65. Pregunto si estamos bien ahí. Sí, Lick, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿estamos listos, Jonathan? Buenas tardes, licenciados. Mucho gusto. Diga, Marvin. Diga. Gracias, muy amable. Fíjese que yo estaba viendo el Lick Jonathan. El día de ayer le enviaron un correo a la coordinadora de mi grupo indicando acerca de las hojas de trabajo. Hay 3 hojas de trabajo en que yo, juntamente con mis compañeros, pues la trabajamos en PDF de una manera virtual. No la hicimos a mano. Me recuerdo que el Lick Axel nos autorizó trabajarla en Excel, o sea, en digital, mejor dicho. Pero no sé si entonces